Despierta, cariñito, despierta tú también, varón. Mueve la cintura con el corazón. Soy Ilich Romero Aterigüena, el que te prohibió mamá. Y esta noche, para variar, un miércoles por la noche, en el pupo de la semana, me acompaña el pupo de la historia, el que estuvo ahí, el aprendiz de Quijote. Y con el tema de hoy, Edison, niño de las Mercedes, la Virgen de Coromoto. Bienvenido, hermano querido. Muchas gracias, qué gusto nuevamente con ustedes y un temazo el de hoy. Los acuerdos políticos en la historia, a propósito del que se acaba de firmar, que es histórico también, entre la Revolución Ciudadana y Pachacuti. Pero, ¿qué ha pasado con los acuerdos? Les adelanto para entrar en guerra y en polémica. Han habido acuerdos en la historia política del Ecuador de todo, ya vamos a ver, el más bonito, el más chistoso, el más costoso, el más caro, ya vamos a conversar de eso. Pero los acuerdos para que mí, por la regalada gana, ¿no? y vamos a hablar de la regalada gana, ninguno se ha cumplido. Todos han terminado peleándose los firmantes, todos. Por eso les digo, polémicas, sí, vamos. Y yo sostengo que no se han cumplido. Los acuerdos son una cosa, cumplir es otra. Oye, mi querido Edison, hablando en historia y en realidad, y la historia se repite, esperemos que en este caso no sea tanto, aunque muchos de los partes de los acuerdos que tiene nuestro presidente de la República, perdón, los acuerdos que mantuvo Pachacuti, las líneas, las 21 condicionales, llevan mucho con lo que es el espíritu de la RC. Que aclaremos, sí. Que aclaremos para todos estos yamingos que piensan que todo lo que suena a interés social es comunismo, aclaremos que muchos de estos acuerdos son casi de derecha o de centro derecha, salvo, yo estoy de acuerdo casi en la mayoría, menos en esto de la minería a gran escala. Deberían aclarar, prohibida la minería a gran escala en estas condiciones. Porque cuando no se hace una minería, seamos honestos, la tecnología para mantener limpios ríos, caudales y demás es costosa. Y solo los grandes grupos corporativos la pueden hacer. Tal vez me equivoco, tal vez estoy siendo demasiado radical, no sé, ¿qué opinas de eso? Lo interesante es que son dos grupos que se han dado de palos desde el 2010, cuando se produce una ruptura, cuando no sé qué asesores le sugirieron a Correa ir por la casa de la CONAIE, pero ahí hay un origen. En realidad la división viene desde el interior del movimiento indígena, porque ellos tienen un asesor que se llama Pablo Dávalos. Pablo Dávalos es un economista que hace mucho análisis, pero toda su vida ha sido muy cercano al movimiento indígena, como CONAIE, y también desde el nacimiento en 1994 del partido político, del movimiento político Pachacuti, que en principio era muy racista, era un movimiento indígena, punto. Y Dávalos ha venido siendo el asesor permanente de todo este grupo, al punto que inclusive colaboró en la creación de la Universidad Intercultural Bilingüe WIMPI, que la dirigía Luis Macas, en una casa en la Avenida América, en la Río Frío y Canadá, una casa de propiedad de Julio César Trujillo, que le donó al Instituto de Ciencias Indígenas, que tenía como fundación Luis Macas, para que sea la base de la creación de la Universidad WIMPI. Desde allí vienen estas relaciones, Trujillo, Macas, Dávalos, que terminan con Moreno, entregándoles el poder total en el Consejo de Participación Ciudadana, y donde Dávalos desata su odio contra su compañero de aula, su compañero de cuarto en Lovaina, su compañero de beca, Rafael Correa Delgado. Es de una ruptura que se provoca cuando Correa es ministro de Alfredo Palacio, ministro de Finanzas, en una situación un poco extraña, un poco rara. Cada uno cuenta su versión. Dávalos se encarga del ministerio, Correa está en Estados Unidos, Correa ha declarado en Estados Unidos que no pagará la deuda externa, y aquí sucede un accidente con un dirigente indígena que Dávalos se toma el nombre de Correa, no le cuenta a Correa, le cuentan por segunda, se enojan y le vota del ministerio, él era el viceministro, se va a Dávalos y empieza el odio, al punto que
cuando luego de salir del ministerio, porque a Alfredo Palacio no le gustó la declaración de su ministro de Finanzas de que no se iba a pagar la deuda externa, cuando él ya tenía toda una política establecida, fundamentada en Jubileo 2000, que era la fundación que manejaba Ricardo Patiño, pues Dávalos dice, me voy de esta pendejada, y Correa hace una propuesta al movimiento indígena y le pide a Macas que sea su binomio para la primera elección de 2006, que pasan a la segunda vuelta con Álvaro Noboa. Dávalos le convence al movimiento indígena y dice, no, Correa no es nadie, Correa está en último en las encuestas, y sí estaba octavo de 8 en las encuestas, y entonces le deciden lanzarle a la candidatura presidencial a Luis Macas. Se lanza Luis Macas a instancias de Pablo Dávalos y sucede que quien queda octavo era Luis Macas, porque Rafael Correa quedó segundo y pasó a la segunda vuelta electoral. Ahí se rompe este acuerdo, digamos, y cuando Correa ya llega, consolida su gobierno, recuerda que fue elegido en el 2009 después de la constituyente de Montecristi, que convocó elecciones, le ganó al Lazo, y entonces allí la ruptura con el movimiento indígena se produce después de eso por estas instancias, que luego, ya más allá de los enojos y mal genio de Dávalos, desde el gobierno de Correa vino un acoso al movimiento indígena que, por ejemplo, terminó con algo no muy agradable, como que sí, todos sabemos que tienen una casa en uno de los barrios más privilegiados del norte de Quito, que es un regalo. No es la única casa que tiene la CONAIE. La CONAIE tiene una casa en La Marín, que también sirve de centro de capacitación. Yo he estado allí, yo he dado capacitación allí. En el barrio de San Marcos. Y tienen algunas casas en el país, o sea, son donaciones que se aprovechan de los municipios, de las donaciones del Estado y todo esto. Entonces, ir por la casa de la CONAIE, recuerdas que hubo un asalto y la gente, y igual la Guardia Indígena, y ahora Leonidas Issa cuenta y dice, yo fui el jefe de la Guardia Indígena que protegió la casa de la CONAIE cuando Correa vino al... Y entonces la derecha trata de acordar esto, y de recordar esto, para que se rompa el acuerdo, porque 5 o 6 puntos que logró Issa, por ejemplo, queda tercero en Loja, en una de las provincias donde siempre ha ganado la derecha. Yo vengo de allá, de la provincia de Loja, y en Loja Issa queda tercero, es decir, en Loja, si el voto de Issa, que no tiene CONAIE, verás que en Loja, excepto el pueblo Saraguro, no hay una fuerte población indígena que tenga peso. Y entonces, eso puede hacer, no es el 5% que saca Issa en Loja. En Loja votaron por Issa la clase media lojana. Y entonces eso puede hacer que este acuerdo haya ya concretado y virado en algún momento este acuerdo. Entonces la derecha dice, pero si ustedes se peleaban, se jalaban de los pelos. Sí, pero hasta ahí nomás. Ahora, acuerdo. Rivales, no enemigos. Pero pregunta, aquí viene la cuestión. Recordemos que Loja es uno de los bastiones de familia, tradición y propiedad. Un grupo de ultraderecha bastante facho. De hecho, el obispo de Loja es Opus Dei, ¿no? De ahora en adelante, o sea, desde hace 10 años es obligatorio que el Opus Dei ponga el obispo de Loja. ¡Ah, jue madre! Sí, les expulsaron en una batalla campal a los oblatos, que eran los administradores del templo de la Virgen del Cisne, que en septiembre, en cada peregrinación, genera alrededor de $2 millones de ingresos para el santuario del Cisne, con medallitas, con ropa, con las cosas, el agua bendita y todo eso que se vende en la iglesia. Genera 2 millones de... Por eso se jalaron de los pelos entre oblatos, que históricamente, desde que se creó el templo, administraron hasta cuando fue el Opus Dei y dijo, perdoncito, me toca a mí, y ahora el obispo de Loja es obligatoriamente siempre designado alguien del Opus Dei. Brutal esa de las peleas, esa no me la sabía. Sabía de algunas peleas, por ejemplo. Sí, yo estuve muy cercano al superior de los oblatos, que terminó cediendo, era mi compañero en la universidad, por eso conozco y yo la acompañé en este proceso, porque un libro que yo escribí sobre el padre Matovelle, político, que fue senador y diputado del padre Matovelle, el fundador de los oblatos, se vendía en $1 en las peregrinaciones de la Virgen
Hoy día he ido a Loja, en un viaje anterior tuve la ocasión de estar en el Cisne. Han desaparecido hasta de los archivos de la computadora el libro que yo escribí sobre el padre Matovelle. De Matovelle ahora no hay nada en Loja. Todo es tradición, familia, propiedad y el Opus Dei. No hay, yo le dije, como escritor, le digo a la secretaria, le digo, oiga, ¿y no tendrá en los archivos un librito? Yo no me presenté como el autor del libro del padre Matovelle. Y me dice, vea, no hay ni siquiera o sea, aquí nunca se ha vendido un libro suyo. Disculpe, muchas gracias, me voy nomás. En pelea de grandes no quiero estar. Hijo de madre, yo no sabía que, yo de lo que sabía del Opus Dei estaba perdiendo espacios, pero en Ecuador parece que no, porque sí tienen No, algunos no, no, libros. no, no, no. Han ganado. Además, es el único sitio que tienen, ¿no? O sea, administran técnica y políticamente. Por eso es que Loja es una provincia en donde recibe mucha influencia, lo que tú dices, de la Iglesia Católica y de esa iglesia radical que es el Opus Dei, opuesto a todo. Opuesto a todo y a los pobres en particular. Yo no sé si algún rato Exacto. viene el que llaman Nazareno y va a decir, señores, yo saqué los mercaderes del templo. Y pues, oiga, ustedes no son, yo no les dejé a ustedes, o sea, ¿quiénes son ustedes? ¿Qué A todo, hacen? a todo esto, yo soy un humilde palestino. Sí, sí. Y aquí solo les falta la corona, una corte. Bueno, pero Sí, quería, aquí o no. sea, empezamos con este acuerdo que es histórico, que es lo que nos interesa porque va a dar resultados, porque del hecho, por ejemplo, para mí, en esta época electoral, partamos de un principio. Los primeros acuerdos políticos en este territorio se dan con la Gran Colombia. En Es la colonia no había acuerdos. En la colonia era la orden del rey y si no estabas de acuerdo te cortaban la cabeza, te cortaban la mano, te cortaban un pie, te mataban, te daban de latigazos y punto. No es que, a ver, acordemos con usted. No, 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 no. Aquí el que manda es el rey y el rey está puesto por Dios. Así es que no joda. Entonces, el primer acuerdo que se rompe, y por eso digo, si nacimos malditos, maldecidos ya, para por favor, decirles, sí, por sí, favor. es el acuerdo de la Gran Colombia. Acuérdate que es un gran acuerdo el que hace Bolívar con todos los criollos, caciques locales, Páez en Venezuela, Urdaneta y Santander en Colombia, Flores y Sucre en Ecuador. Panamá pertenecía como provincia a Colombia hasta 1901 y además logra, por pedido de San Martín, va a ayudar a liberar nuestro ejército independentista del Perú y crea Bolivia, la República de Bolivia. ¿Te imaginas el país que creó Bolívar sin conocer los recursos económicos? Solo imagínate lo que sería hoy una nación que se llame como se llame, Colombia, ya, que vaya desde el Esequibo venezolano, pasando por Maracaibo, Cartagena, el canal de Panamá, el puerto de Buenaventura y Bucaramanga en Colombia, Guayaquil, Manta, Balao, en la provincia del Oro, que el Callao y llegue hasta Bolivia. Todo el litio. Bolivia tiene la mayor producción de litio del mundo y Venezuela tiene la mayor reserva de petróleo del mundo. Y Yo les también he dicho a los tiene la mayor estudiantes, reserva de agua dulce. cuando hago este recuento, les digo, oye, si ese sueño se hubiera cumplido, ya habríamos sido campeones de fútbol del mundo. Ah, Con no, la selección, ya habríamos ganado el Mundial de Fútbol. pero esas historias, por ejemplo, Eloy Alfaro también habló después de la independencia de los Estados Unidos, bueno, Estados Unidos de América, Eloy Alfaro a finales del siglo XIX, ya hablaba de que tenemos que hacer una gran cofradía, unos nuevos estados, o Ajá, unos nuevos Estados Unidos del Sur, o una unión de naciones del sur, y que curiosamente hace unos 15, 10 años se llamó UNASUR. Y ahí ajá, la gente, verás, ahí es cuando yo decía, oye, qué orgullo, Quito se volvió la capital de Sudamérica. así es, exacto, Pero exacto. los mendepatrias, los pitiyanquis, los retrasados mentales, los prófugos del ácido fólico, mejor dicho, no, eso no pasó, eso no existe, no es posible. Sin embargo, aquí viene este cuento. Yo sé que tenemos que hablar de los acuerdos, disculparán, pero son los acuerdos que se fueron cayendo.
Nacimos así. Y desde ahí, ¿qué pasó? Se crearon caciques criollos que crearon sus propios reductos y que luego siguieron arreglando a balazos la situación interna. Porque acuérdate, en la historia del Ecuador se rompe el primer acuerdo con de la Gran Colombia, nos separamos. Colombia, Venezuela, Panamá le quita a Estados Unidos luego a Colombia. Pero cuando empieza Flores, es que se apropia del poder, porque Sucre venía a ser nuestro primer presidente, ¿qué hace? Un acuerdo con Rocafuerte. Acuerdas que Rocafuerte está en la isla Puná con un ejército. Pero ¿cuál es el acuerdo? Dividirse el poder. Usted 5 años, señor Flores, yo 5 años, señor Flores. Y nos vamos a alternar. Flores 5 años, Rocafuerte 5 años. Cuando está en el segundo periodo, Flores regresa a ver y dice, ya me gustó esta pendejada, señor Rocafuerte, no le toca a usted, me toca a mí de nuevo, y alarga con y hablamos aquí de la Constitución, esta que termina siendo, rompe el acuerdo. Pero ¿por qué hay un acuerdo? Porque hubo balazos de por medio, pues. Acuérdate que Rocafuerte le ataca con un ejército que le llamaban el de los Chihuahuas, porque él había sido embajador de México en Londres. Rocafuerte está considerado entre los patriotas de la independencia de México, y por burlarse de él le decían Chihuahua, y entonces venía y hizo un ejército. Pero fue por un acuerdo que también se rompe, pero por balazos. Pero yo quería entrar, para ir a la época moderna, solo quería comenzar. Miren ustedes, los acuerdos con los que nacimos. Y desde ahí nos seguimos dando de palos con los acuerdos. Pero el acuerdo más ridículo, el más payaso, el más chistoso y el más costoso para quien firmó, hay varios. es el de Lucio Gutiérrez. O sea, Lucio Gutiérrez se lleva la medalla. Por eso quería empezar por acá mejor, la medalla. Porque Lucio Gutiérrez llega al poder primero votándole a Maguad. Se protagoniza, le termina la carrera, le meten preso, la mujer arma una amnistía en el Congreso, le dan la amnistía, sale libre, funda Sociedad Patriótica tomando el nombre de la Sociedad Patriótica El Quiteño Libre y Primicias de la Cultura de Quito de don Eugenio Espejo. Toma ese nombre, le pone a su partido, un partido de coroneles y exmilitares, le dan la 3, le dan la 3. Claro, no hacía así el 3 porque le hacían la serie. En otras partes. Pero hay una anécdota muy interesante, esta forma de mostrar con el pulgar el 3. Es una forma que en Europa, por ejemplo, si un europeo te pide 3 cervezas, te pide 3 cervezas con el pulgar. Y hay un espía inglés que es descubierto por pedir 3 cervezas. Exacto. Y yo me sabía esta, la de la victoria. No, la de la victoria. Es la de las 3 cervezas en un bar alemán. Recuerda que este símbolo en Gran Bretaña, este símbolo es el equivalente al símbolo del medio, ¿no? Ajá, sí. Pero recuerda que Winston Churchill, las fotos se tomaba siempre así, ¿no? O sea, y se utilizó como la victoria. Dicen las malas lenguas, Churchill, hermano masón, dicen que había un fulano atrás de él que le andaba torturando, o sea, reclamándole, Winston, que dice que Churchill, no, el león de la Segunda Guerra Mundial, fue un fracaso militar. Sí. Otro fracaso en Turquía, en Crimea, pero... Y mucho por el alcohol, ¿no? Porque era un alcohólico. Un alcohólico, misógino, pero en fin. Racista. Es más, después de la Segunda Guerra Mundial, el Plan Victoria, no, el Plan Victoria, los quiso usar a los mismos nazis en contra de la Unión Soviética. Claro. Pero en fin, decían que estaba en una rueda de prensa y este caballero, que la historia no cuenta quién fue, estaba atrás diciéndole, ve desgraciado, que ni sé cómo, que es incompetente y todo. Y él en un momento de furia le hace así. Y al hacerle así, le toman la foto. La foto. Señor ministro, la B de Victoria. La victoria, y claro, el 8 de mayo del 45, pues la gran foto de todos los líderes es tal, ¿no? Stalin, claro. Bueno, íbamos al 3, porque otra vez va a ganar con la 3, Es porque Lucio llega al poder en un gran acuerdo con Pachacuti, acuérdate, que le permite a Pachacuti
poner la primera mujer indígena canciller del Ecuador, el primer agricultor, ministro de Agricultura, Luis Macas, y a Gustavo Isch, digamos, el militante del MPD como ministro de Ambiente. Entonces, llega con un acuerdo de la izquierda, o sea, muy parecido al que está ahora, porque además fue repartir puestos, pero le duró 6 meses, hasta que llegó Félix Cordero y le dijo, bóteme a esos, póngales en el páramo donde se... Y yo recuerdo que en esa época le tocaba que fue Giovanni Atariguana, mi primo, miembro del Tribunal Supremo Electoral, y luego lo sacaron y metieron a los conservadores que no tenían nada de votos. Sí. Ahora, pero volviendo a ese acuerdo que se cayó principalmente con la primera declaración de mi rectificadora Gutiérrez. Y ahí salen todos estos ministros, ¿no? Salen todos ellos, salen todos los indígenas y se arma la guerra. Y los indígenas de Pachacutic le declaran la guerra a Lucio, que le costará el puesto, pero no le cuesta por el levantamiento indígena. Recuerda que por pedido de Febres Cordero rompe con la izquierda y firma un acuerdo con Febres Cordero y se reparte en el Congreso. Pero sucede que luego, como no le gusta la administración, a Febres Cordero le dice, señor, hasta aquí llegamos, hacen los cambios en las reformas constitucionales que tenían que hacer, y Lucio se queda solo. Ya tiene a la izquierda en contra, a la derecha en contra. ¿Y a quién regresa? A ver, acuérdate, al PRE, Abdalá Bucaram. Y él, Bucaram arma una mayoría para que, como en aquel entonces los congresos nombraban ministros, entonces como las cortes estaban llenas de socialcristianos, izquierda democrática y prianes, recuerda que Lucio le gana a Álvaro Noboa, eran rivales, ahora son aliados, antes eran rivales. Entonces sucede que dice, a ver, Bucaram le dice, yo te apoyo, yo te consigo mayoría en el Congreso, y se consigue al MPD, algunos socialistas, divide a Pachacutic, les va dividiendo a los partidos, hace una mayoría el PRE y le dice, condiciones, lo primero, cambiamos a todos los jueces, me anulan mis juicios y yo regreso al Ecuador porque quiero ser presidente después de ti. Y Lucio le dice, bueno, jefe. ¿Por qué, jefe? Porque acuérdense que el edecán de Bucaram, presidente, era el teniente coronel Lucio Gutiérrez. Entonces todo conchamado, y Lucio dice, puta, a mí, después de acuerdo con mi amigo, mi jefe, mi ex jefe, Bucaram, él sabe de política, acuerdo. Por eso te digo, el más ridículo de los apoyos, tres acuerdos en 2 años y le cuesta el puesto a Bucaram, porque le toca regresarse al exilio en Panamá, y le costó el puesto a Lucio, 3 acuerdos incumplidos. Y hablando de acuerdos, y hablando de que hablamos con el loco que ama, y ahora podemos acordarnos del acuerdo de la regalada gana. 1994, presidente Sixto Durán Ballén. Sixto no tenía más que 8 legisladores del PUR, y el Partido Conservador creo que tenía 1 o 2. Entonces tenían que hacer mayoría buscando. Dají consigue una mayoría con Teresa Minuche de Mera a la cabeza, que era su cabeza de batalla, la economista, y logra conseguir una mayoría. Y entonces el Partido Social Cristiano dice, no, pues hay que romperle a Sixto. A mí, Félix Cordero le tenía miedo a Dajic. Lo que decía es, si Sixto muere porque está enfermo, porque está viejo, renuncia por viejo, le votamos, puta, el vicepresidente es Dajic, o sea, me va a perseguir este Dajic, este terrorista económico. Por lo tanto, ahí deja haciendo la trampa que ya les conté, contra que le termine heredando Rosalía Arteaga, para quitarle del artículo de la sucesión presidencial la falta definitiva del presidente, para que no sea Dajic. Pero dice, tenemos que tomarnos del Congreso, porque hay que poner Corte Suprema de Justicia. ¿A dónde regreso a ver? Izquierda Democrática. Bucaram otra vez. Izquierda Democrática no era fuerte. Claro, algunos del PRIAN, y Nebot le dice, no, estás loco, si nos hemos dado de balazos, nos hemos matado guardaespaldas. No, estás loco, no puedes. Ojo el año, 1994.
Ojo el año. 1994. Ya Nebot ha perdido una vez la presidencia con Sixto Durán Ballén en el 92. Ya ha perdido. Vamos a la segunda. Pero Febres Cordero le dice, pero tú te vas a ser el candidato del partido y vas a ganar la presidencia. Pero no con el acuerdo con el loco. ¿Cómo? Yo no aparezco. Nebot no aparece en nada de los acuerdos. Los acuerdos son Febres Cordero, Bucaram. Cuando la prensa nos acercamos en una rueda de prensa que da Abdalá Bucaram en el Palacio Legislativo, porque el acuerdo era legislativo, Bucaram no era legislador, nunca fue legislador, nunca. Los hermanos eran legisladores, siempre fueron legisladores, Jacobo y ellos sí fueron legisladores. Da una rueda de prensa a Bucaram y la prensa, no recuerdo qué periodista le preguntó, debe haber sido Félix Narváez, que era el experto en temas legislativos de Coavisa. ¿Y qué nombre le va a poner al pacto? Si ustedes, sus enemigos, vea, periodista, yo le pondré el pacto que me dé la gana. Ya, así llámele, el pacto de la regalada gana, porque me da la regalada gana. No, año 94. Presidente Heinz Meller, vicepresidente Jacobo Bucaram, se reparten las comisiones legislativas, Dajic se queda solo, eso le costará luego el puesto en el 95, recuerda, en el juicio político, pero en el 96, convocatoria, elecciones, señores, hay que elegir presidentes. ¿Quiénes van a correr? Abdalá por el PRE y Nebot por los socialcristianos. ¿Y quién gana? Dame un cachito. Y ahí, ¿quién más corrió? Vaca Carbo fue. Sí. Pero también ya apareció Freddy Heller, que es el que queda tercero, que es el que cuando hicimos el programa de tercero. No fue Vaca Carbo por la izquierda democrática. Fue Freddy Heller, exacto, sí. Bueno. Pero sucede que ese pacto, el pacto de la regalada gana, que parecía, o sea, nosotros creíamos que con Bucaram, con ese pacto se acabó su vida política. Sucede que del 94 al 96, 2 añitos, y le gana a Nebot. O sea, al mismo que, y Nebot le regresa a ver a Febres Cordero y le dice, ¿viste lo que hiciste? Y Febres Cordero reacciona imputado y dice, solo las prostitutas y los marihuaneros que votaron por Bucaram. Y Nebot le regresa a ver y le dice, gracias. Me vas a hacer. Y la peor humillación que pudo haber tenido Jaime Nebot es el pacto de la regalada gana y la derrota con Bucaram en 1996. Es que claro, es que me digan, vamos a pelear un juego que fue Warhammer, 40,000, y me digan que perdí contra un niño de 5 años que no entiende el juego. Es una humillación. O sea, hay humillaciones, hay derrotas y hay humillaciones. Hay un acuerdo muy interesante que me pareció a mí, le he llamado un acuerdo muy interesante. En 1988, cuando va a ganar Rodrigo Borja a Abdalá Bucaram las elecciones de 1988, hay un pacto por primera vez, me pareció muy interesante. Y le pusimos, bueno, quienes veníamos militando en la izquierda, le pusimos mucha fe al acuerdo MPD-FADI. Por primera vez se sientan los dos y pactan. El acuerdo era el siguiente: Jaime Hurtado González, candidato a la presidencia, algún candidato, no recuerdo a quién le pusieron, del FADI, es decir, el Partido Comunista Marxista-Leninista del Ecuador, pro-chino, con el Partido Comunista del Ecuador, pro-soviético, por primera vez en su historia. El uno nacido en los años 40 y el otro en los años 60, dicen que por división de la CIA, se juntan en el 88 y ponen Jaime Hurtado González, candidato a presidente, un candidato del Partido Comunista del FADI como vicepresidente, encabezaba un MPD, creo que era Jorge Moreno, encabezaba la lista de diputados y el segundo era René Mouget. Hasta entonces, el MPD había llegado a tener hasta 7 y 8 legisladores y el FADI había tenido 3 o 4, no les había ido mal desde el 79, separados. Por primera vez, las dos izquierdas partidistas del país, sin el socialismo, se juntan, porque el socialismo fue con Fran Vargas a esas elecciones, se juntan los dos y es la peor, te digo, interesante el acuerdo, pero es la peor votación del candidato Jaime Hurtado. Ganan solo una diputación y Jorge Moreno no le llegó a dar la curul durante los 2 años nunca a René Mouget. Se pelearon y se acabó el acuerdo de la izquierda hasta el día de hoy,
que otra vez dos rivales, Pachacuti y Revolución Ciudadana, se sientan a acordar. Veamos qué sucede, qué nos dice la historia. La historia nos diría, ¿saben qué? Este acuerdo está condenado a fracasar por cuestión de egos. Ahora, algo que yo vi en Leonidas y que también vi en Luisa, o sea, no es un secreto que yo soy de tendencia izquierdosa, pero algo que me percaté es que este acuerdo se va a cumplir en la mayoría. Lo que Sí. estoy seguro, que cosas como el extractivismo hay que extraer país. O sea, soy de izquierda, pro vida, soy feminista. Pero hay que financiar los proyectos. El error de la izquierda cuando administra los estados es de dónde sacar recursos. Entonces, lo que se centran es en el cobrarles a los ricos. Pero esa batalla, ya China y Rusia ya nos demostraron que se puede convivir con los ricos, y no se diga Europa, en donde los ricos pagan altísimas tasas e impuestos, y todos vivimos tranquilos. Pero aquí es o pagan los ricos o pagan los pobres, punto, no hay más, aquí no nos dividimos, ese es el drama. Seamos honestos, hay izquierdistas infantiles que dicen, es que se debe llegar al poder por las armas, pero ponle un M14 al frente, o un AK-47 al frente. Primero no saben cuál es el uno y cuál es el otro. Sí. Y segundo, van a ser cuando me preguntaban por qué los ucranianos están perdiendo contra los rusos. Digo, primero porque los rusos tienen un ejército profesional. Claro. O sea, los ucranianos era el ejército más grande de Europa, pero sin mantenimiento como nuestras carreteras. Entonces, no es lo mismo un policía, un militar entrenado, practica y practica, que alguien que coge una pistola una vez cada 6 meses. Y para practicar hay que gastar. Acuérdate que las municiones hay que gastar, o sea, hay que comprar, hay que darle mantenimiento. Las armas, igual que la tecnología, se actualizan, se cambian, se modernizan, cambian la cacha, cambian el cañón, la velocidad, el percutor, las balas cambian, o sea, hay que reemplazar esas piezas. Y las armas viejas ya no funcionan. Un analista estadounidense, nada, de un medio bastante izquierdoso, el New York Post, o sea, algo bastante izquierdoso, supo manifestar lo siguiente: Estados Unidos ha perdido la guerra con Rusia. ¿Por qué? Porque Rusia produce 10 veces más municiones que toda Europa en conjunto y 6 veces más que todo Estados Unidos, lo que nos da que Rusia, combinados Europa, toda la OTAN, incluyendo Estados Unidos, produce 4 veces más municiones que todos ellos juntos. Tú puedes tener un arma, puedes tener una P-90, una de las mejores fusiles de asalto que existen en el mundo. Si no tienes la mugrosa munición, ¿qué vas a darle? De culetazos a alguien que está a 40, a 200 metros de ti. Por favor. Claro. Mira, que lo que tú decías, que además a mí me parece que el tema de la revolución es cultural. Es decir, una revolución a lo Mao Zedong. El sacrificio que hizo en la larga marcha Mao Zedong, más de 5 años cruzando miles de kilómetros a pie, en medio de nevadas, con hambre. Imagínate un ejército de miles y miles de gentes al que hay que alimentar todos los días, por lo menos una vez al día, hacer mantenimiento de armas y todo esto. Si no hay esa idiosincrasia de los asiáticos por el convencimiento, por el amor a su territorio, al liderazgo de Mao, no habría llegado China a hacer lo que fue. La revolución cubana, los Barbados, la revolución cubana no se podría hacer en el Ecuador porque nuestra personalidad es distinta. Los cubanos son así, o sea, las revoluciones se hacen también culturalmente, y entonces la revolución cubana aquí jamás se pudo haber hecho, y no se hizo en Bolivia tampoco, porque el Che llegaba con todo el ímpetu de venir mira, el Che sale a Praga a tomarse un mes de descanso antes de venir a Bolivia,
porque sale decepcionado del África y dice estos pueblos no, estas tribus no son combatientes. Dice, escribe el Che en sus diarios del África, dice cuando yo les enseñaba en el Congo belga, así se llamaba antes la República, cuando yo les enseñaba, les decía que tienen que cerrar un ojo para tomar la distancia y apuntar bien al enemigo. Los negros de los grupos tribales me decían que cerrar un ojo es para ellos mala suerte, por lo tanto no pueden cerrar un ojo, entonces eran muy malos tiradores porque apuntaban con los dos ojos abiertos y uno pierde la línea de tiro. Se puede disparar con los... Claro, los francotiradores lo hacen así. Y lo otro, dice, cuando con Pombo y los generales que le acompañaron, vinieron acompañando a Bolivia, cuando les pedimos a los africanos que caben las trincheras, porque era parte de la guerra, es decir, aquí me refugio, aquí no me dan los balazos ni los bombazos de la aviación, los africanos huían del entrenamiento porque decían que era cavar su propia tumba, que lo que les estaba haciendo yo es cavar su propia. Por eso digo, es cultural, por eso es que no se dieron esas revoluciones. Aquí lo que recurrimos es a los acuerdos. Y así podemos citar un montón de diferencias culturales. Por ejemplo, algo que estamos trabajando en ello acá, en ello con los de IU Comunicaciones, que paradójicamente, el resto, que somos varios, paradójicamente, que ustedes no lo crean, los latinoamericanos tenemos más en común con los asiáticos y los rusos que con los estadounidenses, culturalmente hablando. Claro. Culturalmente hablando. Luego iremos profundizando eso más adelante. Dennos, por favor, un poco de tiempo. Sí, de hecho hay una teoría de la que la cultura Jomón del Japón fue la primera en llegar a estas costas de Sudamérica, muchos años antes, que por eso es que hay, primero, en cierto tipo de la población sudamericana hay ojos achinados, en México, por eso les decimos chinos, es muy común en nosotros ver. Hay una teoría, es una teoría, no está confirmado todavía. Una de las teorías dice que la vida... Se dice que otra cultura que vino desde Australia y desde Nueva Zelanda llegó hasta el archipiélago donde están los Moab en Chile, las grandes construcciones. No es Maui, Pascua. La isla de Pascua, que tiene otro nombre, el archipiélago, el conjunto de las islas, el nombre oficial, digamos. Por ahí también hubo otro contacto antes de Colón, antes de la colonia y todo, mucho antes. Por eso se desarrollaron. Pero bueno, yo quiero cerrar para hablar de los acuerdos, lo que tú planteabas, el extractivismo y todo esto, porque de estos acuerdos que hemos estado hablando, miren ustedes que del que hablamos, de la Revolución Ciudadana de Pachacutic, se concreta en cosas reales, es decir, se concreta en acciones, objetivos. De los acuerdos que estamos hablando era el ministerio, el puestito para mi pana, pero el peor de todos, el más payaso de todos para mí, y que le cuesta carísimo al Partido Liberal, es el Pacto Mordorea Cuadros. En 1970, Velasco Ibarra, aupado y auspiciado por el Partido Conservador, se lanza de candidato a presidente, gana la presidencia, pero el Partido Liberal lanza sus propios candidatos y dice, no, como en aquel entonces queríamos ensayar todo, en papeletas diferentes se lanza el candidato a presidente Velasco Ibarra y el candidato a vicepresidente liberal Jorge Zavala Vaquerizo. Gana Velasco la presidencia y es su rival, gana la vicepresidencia. No se toleraron, no se regresaron a ver. Pero Blasco Peña, que es el director del Partido Liberal, dice, firmemos un acuerdo, porque Velasco le regresa a ver y le dice, necesito el apoyo político suyo en el Congreso, y usted queda en el segundo lugar y quiero que me apoye. Y Blasco dice, se me hizo, y le nombra ministro de gobierno a Blasco Peña Padilla y ministro de educación a Hugo Larrea Benalcázar, padre de Gustavo Larrea y Marcelo Larrea. Pero ese acuerdo, como era también, a ver, ¿cuánto es? Señor Velasco, ¿cuánto hay? Eran ministerios. Entonces, Jorge Zavala Vaquerizo
provoca una explosión al interior del Partido Liberal y ese partido se rompe en 1000 pedazos. Pero salen líderes. En la primera ruptura, la de Raúl Clemente Huerta Montalvo, que se abre del partido y se queda solo. Que creó la lista Su sobrino, Francisco Huerta Montalvo, se sale del Partido Liberal junto a Fabián Alarcón, que es del Partido Liberal, y forman el Partido Demócrata, del que será candidato luego Fabián Alarcón a prefecto de Pichincha y pierde. Sí gana el candidato a alcalde Gustavo Erdoíza León. Y se salen Manuel Córdoba Galarza y Rodrigo Borja Ceballos, que forman el Movimiento Izquierda Democrática. Pero hay una cuarta ruptura del Partido Liberal, aparte de la de Jorge Zavala Vaquerizo, que es la de Abdón Calderón Muñoz, que forma el Frente Radical Alfarista. Pero no sabían que Fabián Alarcón estaba con demócratas, regresa a ver al FRA, le ve al uno, le ve al otro y dice, cualquiera es mío. A la final, la dictadura militar en 1978 ordena asesinar a Jarrín Cagüeñas, ordena asesinar a Abdón Calderón Muñoz, el candidato presidencial del FRA. Era el partido Cecilia Calderón, la hija de Abdón Calderón, y Fabián Alarcón le quita el partido y llega a ser presidente luego de Abdalá Bucarán. Ese partido, por eso te digo, es el más payaso. ¿Por qué? Porque en la política, mi tío era político en aquel entonces del Partido Liberal, él no se salió nunca, me decía, lo que pasa es que le llamamos el pacto Mordoré a Cuadros, porque el Mordoré es el nombre de un color vino tinto que se da entre mezclar el rojo del liberalismo, el azul del conservadorismo. Te da un moradito, como el de la vino tinto, por decirlo de algún modo. Yo le preguntaba a mi tío, ¿y a Cuadros por qué? Porque el Partido Liberal se hizo cuadritos, se dividió en 1000 pedazos. Recuerda que de ahí saldrán 2 presidentes de la República, Rodrigo Borja y Fabián Alarcón, de ese acuerdo. Pero ¿cuál era el acuerdo? Ministerio para el uno, ministerio para el otro. Luego Velasco Ibarra, a instancias de los militares, da un golpe de Estado y a sus aliados les mandó exiliados. Y al señor Hugo Larrea Benalcázar le manda exiliado después de quitarle una casa en Cununyacu, le quita una casa a la dictadura militar, el propio Velasco Ibarra les dio una patada y le manda exiliado a Venezuela. Allá se educan Gustavo Larrea, Marcelo Larrea, y de allí vienen con sus ideas a recuperar cuando Gustavo Larrea es diputado por el partido de Fran Vargas, logra recuperar la casa de Cununyacu de su padre, a quien, por ser ministro de Educación, le habían quitado sus derechos. Ahí están los acuerdos. Y eso es algo que la gente no entiende. Por ejemplo, una ley que no pasó y que luego la publicaron y que luego la Corte Constitucional tuvo que decir, la denominada ley antipillos, podía hacer esto. Edison, me gusta tu casa. Brothercito, quiero que digas, no tienes que probar nada. Sospecho que Edison niño está lavando dinero. Y te confiscaban casa, bienes, te congelaban cuentas. ¿Y cómo carajo te defendías? Eso quería que estamos tratando de evitar. Pero que te quería decir una diferencia, algo que yo no vi. Porque cuando hubo el acuerdo con mi rectificado, con la rectificadora, la ministra, la ministra, la que era ministra de Pachacutic. Nina Pacari. Nina Conejo realmente. Nina Pacari, todos, ya se sabía que iban a repartirse ministerios. Exacto, o sea, mira, este acuerdo del que tú señalas y estás inteligentemente haciendo análisis, el problema de este acuerdo puede ser el extractivismo. No es el ministerio, esa es la diferencia. Porque no allá los acuerdos ministerios. Deme agricultura para que vaya Lucho Macas. ¿Qué querían? El Banco de Fomento para perdonarse las deudas, los deudores del los amiguis, los brothercitos. Entonces, aquí en este acuerdo no se está discutiendo eso. No se está diciendo eso es bueno. Cuotas de poder. Se está diciendo líneas ideológicas. ¿Sabes qué? Quiero que el campo Sacha regrese a Ecuador. Ajá, exacto. Quiero que las empresas públicas funcionen bien, no sean privatizadas. Ellos son parte de los acuerdos. No están diciendo, queremos que la educación. A ver, el Ministerio de Educación
para que me den la educación intercultural bilingüe, que es lo que ya es el Ministerio de Agricultura para poner a un indígena en el Banco de Fomento y perdonarnos las deudas como se perdonan los agricultores millonarios y agroexportadores. Y el Ministerio de, qué sé yo, de cualquier otra cosa de ambiente, porque quiero que el Humberto Cholango, como ya fue, vaya. Y la Secretaría de No, Agua. o sea, a mí me parece que hay futuro porque es un acuerdo de propuestas y objetivos en las que hemos estado de acuerdo todos, porque recuerda, por el campo Sacha estuvimos todos atrás hasta... Izquierda y derecha. Exacto, exacto. Izquierda y derecha, Campos Hacha. De las telefónicas nadie está hablando, pero Ajá. alguien está diciendo, ya, definamos qué es 5G, porque hay 4 tecnologías de 5G. Claro. A tomarse, ¿ya? Ya es hora y es el momento. Y ya es hora y es el momento de despedirnos. Lástima que terminó. Pero me parece que hemos recordado acuerdos interesantes para la memoria, para que vean cómo se repite la historia y la diferencia que hemos hecho entre acuerdos ridículos y lo costoso que ha sido el no cumplir los acuerdos. ¿Les ha costado? Puestos, política, carreras, partidos. A la Izquierda Democrática le costó el partido. Se acabó el poderosísimo partido Izquierda Democrática. El más organizado de Ecuador. Hay una anevó la carrera política. O sea, nunca más. Ya se fue el alcalde de Guayaquil. Y allí viene otro acuerdo que te habías olvidado. Que nos hemos olvidado. El acuerdo Nebot Lazo. Ah. Que le costó al final le costó la alcaldía a los socialcristianos. A la Cintia, claro. Y la muerte cruzada a Lazo, ¿no? Mejor me suicido antes que me descubran que estoy en otras cosas que no son la presidencia. Esta es la creación. Quiero que, hablando de la Izquierda Democrática, tú me contaste cuando te presenté a mi amigo Rodrigo Borja Román. Sí, pues claro. Me decías que en las internas de Izquierda Democrática estaba Raúl Vaca Carbo con Rodrigo Borja Ceballos. Y se metió Patricio, mi tío Romero Barberis. Pero ¿cómo es que era? A ver, cuenta la anécdota, por favor. Decían que las iniciales, porque RC, Rafael Correa, ADN, Daniel Novoa. Sí. Se juega mucho con esas sutilidades de los creativos de campañas que, no sé, a mí es como considerar que somos unos monitos que estamos viendo. Se llama lenguaje subliminal y eso. Unos brillitos. Sí, con esos brillitos y esos espejitos. Decían que las iniciales, estaba predicho que quien iba a ganar la presidencia de la Izquierda Democrática era quien lleve las iniciales RDC. Rodrigo Borja Ceballos, Raúl Vaca Carbo y Romero Barberis, carajo. Así es. ¿Qué te la creación? Soy Edith Romero Atarihuana y siempre es un gusto estar acá con ustedes. Por favor, comenten, compartan. No dejen que esto se quede aquí y recuerden que no se repita la historia. Y como siempre, les dejo al aprendiz de Quijote despidiendo este programa. El miércoles, por este mismo canal, por este mismo batiseñal, estaremos con el último miércoles antes de la segunda vuelta electoral. Así es que el tema debe ser de lujo. Ya saben, les esperamos. ¡Chao! Perfecto. Gracias. Muy bien. ¿Qué tal estuvo el programa?